Ya. Esta sí es la tercera y la definitiva, porque probablemente se haya cruzado con otra reunión que había, entonces nos estaba votando. Así que me metí a la otra cuenta y logré armar esta reunión y ahora me aseguré que no hubiera nadie. Así que con este link nos vamos a quedar hoy día, chiquillas. Entonces, por tercera y última vez, hoy día en la noche a las 10 habilito la clase, o sea, perdón, la prueba, y sería hasta mañana a las 10. Y el jueves en la mañana, tipo 11, si es más temprano les voy a avisar, pero yo creo que a esa hora generalmente estoy más desocupada en la mañana. No me acuerdo cuál remedio era, pero Eh, vale como 2.000 pesos, algo así. el jueves en la mañana, tipo 11, estaría habilitando la última evaluación de este módulo. ¿Ya? No sé si ahí, chiquillas, vamos mejor. Sí, profesora, se entiende. Ya, maravilloso. Entonces, ya. Vamos a partir entonces. Hoy día vamos a trabajar los... no, Daniela, ojo, la evaluación 2, tengo que revisar qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que nos dieron las dos oportunidades. Porque como lo explicaba adelante, yo estoy autorizada para dar solamente una oportunidad más a cuando ustedes faltan. Pero si, por ejemplo, por segunda vez ustedes no hacen la evaluación por el motivo que haya sido, tengo que hacer la consulta primero para poder habilitar. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces no puedo, no, tengo que hacer la consulta porque no puedo llegar y habilitar. No sé si me explico. Entonces, por eso, tengo que hacer la pregunta y a partir de eso les puedo contestar. ¿Ya? Es eso, en realidad. Bien, ahora sí, chiquillas. Muy buenas tardes nuevamente y nos vamos a ir con lo último que tenemos en estas últimas dos clases, que son más que nada lo que refiere a algunos métodos de lectura, algunos métodos matemáticos básicos y finalmente, ¿cierto? Lo que nos va a ir quedando es el tema de las necesidades educativas especiales, que son también un tema que ustedes deben manejar, a pesar de que probablemente muchos de ustedes no van a tener la oportunidad de estar en aula 100%. Ya. Ya. Entre paréntesis, Eva es tu nombre, ¿cierto? La persona que está con nombre Samsung, ¿o no? ¿Sí o no? Ya. Eva, lo mismo que Daniela, como ya pasó en el segundo plazo, tengo que ver la situación de ustedes dos, ¿ya? Así que dudo que les tenga una respuesta concreta esta noche. Espero hacerlo en el break que vamos a tener, pero si no, sin falta de aquí a mañana la tengo, ¿ya? Para que esté más o menos clara. Para que la idea es que no lleguen al examen de repechaje, ¿cierto? Que es la otra semana. Pero esa es una posibilidad. Voy a ver qué es lo que me dicen primero y ahí voy a consultar, ¿ya? Entonces, em, la idea es que podamos resolver todo lo que está pendiente dentro de esta semana, ¿ya? Bien, entonces, hoy día vamos a tocar la parte de los recursos pedagógicos, vamos a hablar de algunos métodos de lectura y escritura y numéricos también. Y la clase de mañana, que son las últimas, se va a referir al tema de necesidades educativas especiales, que es lo último que ustedes ya más o menos deberían ver desde la perspectiva 100% pedagógica. Que si bien, como les decía, eh, no les va a corresponder probablemente a ustedes ejercer docencia directa, porque como les decía, por ley, quien hace la docencia es un profesional o de la educación o que esté habilitado como tal, ¿ya? Y eso es un permiso especial que piden los colegios. Sí es importante que conozcan de referencia los tipos, por ejemplo, de necesidades educativas especiales que existen, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de material pedagógico didáctico, ¿cierto? ¿De qué bloque puedo hablar de aquello?
Cuando hablamos de material didáctico puede ser, habitualmente, guías, pueden ser también rúbricas, que las rúbricas son instrumentos que a mí me permiten, ¿cierto? Básicamente, evaluar una serie de indicadores con respecto al trabajo que hace un estudiante o, en su defecto, un producto de aprendizaje que hace un estudiante. Pueden ser entonces guías, rúbricas, pueden ser, a ver, ejemplo, material didáctico puede ser también, aparte de las guías y las rúbricas, pueden ser también productos de aprendizaje o creaciones realizadas por los mismos estudiantes. Hay creaciones realizadas entonces por los estudiantes que van a generalmente servir, ¿cierto?, para poder ir chequeando que se estén cumpliendo los objetivos de aprendizaje. Habitualmente, chiquillas, los recursos didácticos sirven para poder concretar un proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, permiten que los estudiantes puedan alcanzar uno o más objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, aparte del objetivo de aprendizaje, como usted bien sabe, nosotros no solamente impartimos contenido, sino que también formamos en valores. Por lo tanto, los elementos didácticos o los recursos didácticos son aquellos que también nos ayudan en ese sentido. Pero ojo, pregunta, ¿los recursos didácticos serán siempre tecnológicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí No, o no? No. De hecho, no siempre son tecnológicos. Yo puedo tener un objeto didáctico con algo súper simple. Por ejemplo, un abaco. ¿Se acuerdan de los abacos? ¿Lo usaron cuando eran más pequeñas? son para contar, Sí, ¿o no? Exacto, son los que se utilizaban para contar, para sumar y restar. Y el abaco no es un elemento de gran tecnología, pero es un recurso didáctico. ¿Por qué? Porque permite a los chiquititos, ¿cierto?, aprender operatoria básica. Ahora, actualmente en los colegios, me quedo un poco en el pasado, porque en los colegios ahora no se usa prácticamente el abaco, pero es un instrumento didáctico que podría, o un recurso didáctico que podría ayudar. De hecho, Eva, los porotos, no sé si hicieron, les tocó hacer en cartón piedra esta, esta cosita con los porotitos también. Y, ahí y uno también aprendía, digamos, ahí operatoria básica. ¿Esos son recursos didácticos? ¿Y son tecnológicos en el todo sentido de la palabra? No. Pero ¿sirven para concretar o para lograr un objetivo de aprendizaje? Sí, derechamente sirven. Ahora, cuando hablamos de recursos tecnológicos, chiquilla, estoy hablando de esto, de las llamadas TICs, tecnologías para la información y las comunicaciones. Y las comunicaciones. ¿Ya? O sea, ¿de qué estoy hablando? Para que quede más claramente. Televisores, celulares, computadores, notebooks, tablets, parlantes, por ejemplo, y diferentes software, ¿cierto? Que me van a servir para que los estudiantes desarrollen uno o más contenidos. Ahora, ¿por qué es tan importante usar un recurso didáctico? Porque en realidad, chiquillas, cuando nosotros hacemos clase, o cuando un profe habitualmente hace clase, siempre tiene que considerar los recursos que va a ocupar. E idealmente tener un plan B, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, la tecnología es un gran aliado, la tecnología bajo ciertas circunstancias no es tan utilizable. Por ejemplo, si yo estoy en el colegio y tengo una presentación en PPT y se me cortó la luz, ¿qué hago?
¿qué hago? Tiene que tratar de hacer la clase con lo que tiene, o con Exacto, información. exacto. Tengo que hacer la clase igual, y a ustedes también les va a pasar. Uno siempre, siempre, siempre tiene que tener un plan B, y a ustedes también, cuando alguna vez les toque hacer, si es que les toca hacer codocencia, tienen también que tener un plan B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proceso educativo tiene que seguir su marcha al margen de, en este caso, las dificultades que puedan haber. ¿Ya? Ahora, ¿los recursos didácticos son importantes para el profesor? Sí, son muy importantes para el profesor. ¿Por qué? Porque lo ayudan a hacer más variada la clase, por un lado, y también para hacer un mejor puente de conexión con los estudiantes. Se ha dicho actualmente que una persona para lograr un aprendizaje o un niño para lograr un aprendizaje tiene que emocionarse, tiene que encantarse con lo que está escuchando, porque en el fondo eso los va a motivar a aprender. Y en ese aspecto, los recursos didácticos sirven para aquello. ¿Ya? Ojo. Ahora, ¿significa que yo tengo que depender 100% de ello? No. También la clase depende de la habilidad que tenga el profesor para bajar el contenido que está enseñando. Les voy a mencionar un concepto que a lo mejor les va a ser un poco difícil, pero los y las docentes deben tener la capacidad de generar lo que, como bien dicen, una transposición didáctica del contenido. ¿A qué me refiero con esto? Que tengo que ser capaz de bajarlo de buena forma a los estudiantes para que los estudiantes entiendan de lo que estoy hablando. ¿Ya? Y esta, chiquilla, es fundamental. Los recursos son una parte, pero como yo también enseño el contenido, va a ser la otra. ¿Ya? Porque a partir de cómo enseño el contenido también voy a estimular la curiosidad de los alumnos. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chiquilla? Profesora, pero así ¿Sí? específicamente, ¿qué significa la palabra transposicional? Transposición significa llevar el contenido desde un lugar a otro, ¿ya? Es como llevarlo desde una situación de, a ver, para dejarlo más claro, es como cuando el profesor me enseñó en la universidad ciertos contenidos y yo ahora tengo que enseñar esos contenidos a los estudiantes. Evidentemente, yo no puedo usar el mismo vocabulario que el docente de universidad. ¿Por qué? Porque lo más probable es que los chiquillos del colegio no me entiendan nada de lo que estoy hablando. Por lo tanto, cuando me refiero a transposición, aludo al hecho de que tengo que saber utilizar un nuevo lenguaje para poder enseñar ese contenido en un contexto con estudiantes. No sé si me expliqué ahí de mejor manera. Sí, profesora. Ya, súper. Ahora, lo cierto es que a medida que yo logro, ¿cierto?, tener recursos de aprendizaje o recursos que sean didácticos y tecnológicos, voy a hacer también el proceso de aprendizaje más variado. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de recursos didácticos yo puedo encontrar? Desde materiales auditivos, es decir, mi voz, videitos cortitos, música, grabaciones, ¿cierto? Imágenes, por ejemplo, por ejemplo, en la historia chiquilla se usa muchísimo la imagen. Es más, yo les podría dar una recomendación que me gusta trabajar mucho con mis estudiantes cuando hago clases de historia, que por ejemplo, cuando a ellos les gusta aprender historia del mundo, yo les recomiendo siempre el canal de Academia Play. De Academia Play es un canal español que tiene una serie de videos de historia, que son cortitos, no son más allá de 14, 15 minutos, donde explican diferentes procesos de la historia mundial. Entonces, al estudiante que le gusta, ¿cierto? Se puede suscribir a esos videos y verlos, ¿ya? Entonces, es bastante ahí diverso, variado. Ahora, también tenemos materiales de imágenes, como les decía, fotografía, imágenes, transparencias. ¿Se acuerdan ustedes de las transparencias, chiquillas? A todo esto. Sí, profe. Las transparencias se usaban también muchísimo tiempo. Yo encuentro que las transparencias eran como los papás de los actualmente, de los PPT, digamos.
porque todavía en esa época no se usaba mucho el PowerPoint, entonces uno usaba la transparencia para poder proyectar esquemas, por ejemplo, y otras cosas. Ahora, también se usan pintura en el caso del arte, ¿cierto? Cuadros, por ejemplo. Luego, ¿cierto? Utilizo materiales gráficos, el pizarrón. ¿Cuántos de ustedes estudiaron con las pizarras con tiza? ¿A cuántos de ustedes le hicieron clase con tiza? Yo, a mí, ¿Y se acuerdan que la profe, por ejemplo, marcaba con diferentes colores cuando necesitaba subrayar o destacar alguna idea? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, las profes que trabajaban con tiza sí que era un tema, porque naturalmente tenían que destacar con diferentes colores las ideas para que los estudiantes pudieran seguir el hilo, ¿no? Ahora, si uno no estaba atento, era bien complejo, porque en el fondo, en esa época no había fotografía, entonces uno tenía que concentrarse permanentemente en la clase, ¿no? Y la guerra de borradores, por cierto. Usaban los borradores para limpiarse los zapatos, que todavía lo usan, por cierto, los chiquillos. Pero, en fin, también podemos usar materiales impresos. Por ejemplo, en los colegios, el ministerio ha sido cada vez más jodido con el tema de los libros, ¿ya? Ahora es prácticamente, chiquillas, una obligación que el ministerio está exigiendo que se usen los libros de clase, ¿ya? Los libros de las diferentes asignaturas que se reparten. Ahora, materiales mixtos. También yo puedo usar ciertos documentales, videos, ciertos temas con temáticas más bien audiovisuales, por decirlo así. En el caso de matemáticas, yo puedo usar muchas figuras tridimensionales, ¿cierto? Puedo hacer figuras eh, puedo hacer círculos, puedo hacer cuadrados, puedo hacer cilindros, eh, puedo hacer que los niños construyan reproducciones matemáticas, por ejemplo, figuras geométricas, y lo, lo que les mencionaba también, las TICs, computadores, programas especiales, eh, por ejemplo, hay algunas tecnologías que se han hecho que son las pizarras digitales interactivas, donde el niño, ¿cierto?, va marcando la pantalla y le van saliendo más opciones, programas para crear, por ejemplo, quizzes o preguntas. Entonces, hay mucha variedad de recursos actualmente para los que hacemos clases eh, podamos utilizar. Y muchas de ellas son gratuitas, por cierto. Ahora, ¿por qué son tan importantes entonces los recursos didácticos? Primero, porque pueden y ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes, ¿ya? Me refiero con esto a que de forma más entretenida, por profesor. exactamente, Susana, yo puedo estimular la creatividad del estudiante. Y no solamente su creatividad, su imaginación, ¿ya? Quiero reiterarle esta idea que apareció en la neurociencia hace poco tiempo. Cuando yo logro que una persona se emocione con el contenido que le estoy enseñando, es más que seguro que voy a lograr aprendizaje. A esa persona no se le va a olvidar jamás, por ejemplo, cierta anécdota, si logra enganchar con esa anécdota histórica, por ejemplo, y posicionarse en la figura de ese personaje. Probablemente nunca más se le va a olvidar, ¿ya? Ahora, con eso despertamos la motivación, ¿cierto? El deseo de aprender. También porque nos ayuda o nos puede ayudar eventualmente a sintetizar un tema, a resumirlo, de tal manera que sea mucho más fácil para el estudiante que lo está escuchando, ¿cierto? Aprenderlo. Ahora, también, ojo, también yo tengo que tener en cuenta algo en la sala, que si bien la opinión está como dividida, porque algunos dicen que ya no se usa mucho, otros dicen que sí, pero lo cierto, chiquillas, es que las personas, y esto es bien importante que lo noten por ahí, las personas tenemos diferentes formas y estilos para aprender, ¿ya? Ojo, no todos aprendemos lo mismo de la misma forma. Y para eso, por ejemplo, los recursos didácticos son muy importantes. ¿Cómo aprenden ustedes, por ejemplo? Yo, profesora, soy más visual. Veo las cosas y aprendo más rápido, pero así de leer me cuesta un poco más. Ya, perfecto. ¿Alguien más que aprenda de una manera diferente? Porque yo también, por ejemplo, soy más visual. ¿Alguien aprende de otra forma acá? Yo Buenas tardes, traspasando la profesora. información. Ya, traspasando la información.
¿ya? Eso también es una forma de aprender. ¿Alguien más? Por ejemplo, Profesora, Dale nomás, eh, dale nomás. yo soy más visual, pero mi hijo es auditivo. Por Él ejemplo, puede estar mirando la tele y si yo lo estoy leyendo el cuento, él va a entender el cuento. correcto. Él es auditivo. Y tienes una forma diferente de aprender, ¿se fijan? ¿Alguien más que quiera compartir el estilo de aprendizaje que tiene? Yo escuchando profesora y con dinámico, o sea, me explican las cosas y me va mostrando como ejemplos así como con cosas, así, eso. Ya, Y escuchando igual. Yo, bueno, antes estudié administración y me acuerdo que me ponía los audífonos y escuchaba la materia. Yo la grababa y escuchaba la materia. La escuchaba y me quedaba todo. Y cuando me explican, así como le dije yo, pues, dinámica, como con cosas, como hablando y todo, a mí ahí se me queda. es que de hecho esos son estilos de aprendizaje diferentes. Por ejemplo, ¿cuántos estilos de aprendizaje más o menos tenemos? Yo les voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, existe el visual, ¿cierto? Existe también el kinestésico, ¿no? ¿Cuál es el kinestésico? Cuando yo necesito moverme, ¿ya? Ojo, cuando estoy aprendiendo de forma, como decía su compañera, dinámica, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que estudia caminando, moviéndose. Ustedes dirán, pero ¿cómo se puede concentrar? Porque se concentran de esa forma, po. Ojo, Profe, yo también aprendo cuando a mí me preguntan, ya Eva, explica tú la materia. Y ahí yo lo explico y como que ahí voy entendiendo más yo que la gente. es que de hecho hay personas que tienen... Ahora, ojo, Eva, usted es afortunada, porque las personas que le pueden explicar a otros están en un nivel de aprendizaje más alto. Siempre, De- profesora, cuando hacía disertación y todo, como que primero lo hacía acá en mi casa, le explicaba a mi marido, a mis hijos, iba explicando, ellos me iban preguntando y yo iba explicando todo. claro. Y de hecho, ese es uno de los mejores, en las proyecciones de aprendizaje, esos son de los mejores, de las mejores formas de aprender. Cuando una Y persona sabe le que así explica, se me hace más fácil. es que de hecho, cuando una persona le explica a otra, logra o puede llegar a impactar prácticamente en casi un 90% en el aprendizaje que la otra persona experimenta. Así que la verdad es que es bastante afortunada en esa habilidad. Y no todo el mundo la tiene, por cierto. Porque hay gente que se Profesora, complica entera. Sí, espérame un momento que Margarita había levantado la mano. Margarita, la escucho. Sí, hola profesora. Hola, hola, Lo ¿qué que tal? pasa es que, por ejemplo, yo tengo, para poder estudiar y concentrarme, aunque suene raro, yo tengo que poner música de fondo, cualquier música, no Porque a usted es todo volumen, auditiva. pero suavecita, cualquier música. Y yo logro estudiar y concentrarme. Si tengo mucho silencio a mi alrededor, me perturba mucho más. De Es hecho, raro, pero puede. no, pero es verdad, eso es un estilo que es de carácter auditivo. Así que sí, y le entiendo porque a mí, por ejemplo, me gusta trabajar con música. Me pasa igual, necesito poner música aunque sea a bajo volumen porque me concentro de mejor manera, me distraigo menos. Entonces, la verdad es que se entiende. Es un estilo, de hecho, también de aprendizaje. ¿Ve? Entonces, es bastante ahí, ¿cómo decirlo? Bastante variada la forma de aprender. Alguien más había levantado la mano, parece, o iba a hablar. yo, profesora, ¿Ya? quería saber si había otro estilo más o solo esos tres que puso ahí. No, hay muchos más. De hecho, hay un estilo de aprendizaje que es verbal. Y ese verbal se refiere a las personas que aprenden escribiendo. ¿No? Aprendizaje verbal. Por ejemplo, yo creo que tengo una mezcla entre el auditivo y el de verbal, digamos. Porque yo, por ejemplo, soy de las personas que necesita resumir y con eso voy tomando ideas o destacando a veces también. Entonces destaco, hago resúmenes y voy aprendiendo cuando necesito preparar un tema, pero también aprendo con música. Ahora, hay también aprendizaje, un estilo de aprendizaje que es multimodal, es decir, que ustedes pueden aprender de diferentes formas y todas las tienen el mismo nivel. Es decir, por ejemplo, que usted aprende enseñándole a otro
puede aprender escribiendo o puede aprender moviéndose, por ejemplo. Y tiene los tres estilos de aprendizaje súper marcados. Por ejemplo, ese es otro que existe, que lo tienen pocas personas, pero que se da. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque los estudiantes que ustedes van a tener van a veces a aprender de una manera radicalmente diferente a como ustedes aprendieron. Y eso no supone un problema. Ojo, ustedes dirán, ¿por qué supone un problema? Porque el profesor prepara la clase siempre para todos los tipos de aprendizaje que existan. ¿Siempre preparamos para todos los estilos de No, aprendizaje? No, no para todos los alumnos una sola forma. exacto. Y generalmente es la forma de aprendizaje que usa el profesor, el mismo profesor. Entonces, es un tema. ¿Me explico? Es todo un tema. Por eso, cuando a ustedes les toque desarrollar este tipo de situaciones, tienen que tener en cuenta que la manera de aprender de las personas que ustedes van a tener o atender no es la misma. ¿Ya? Ojo con eso, no es la misma. Así para que ahí estén atentos. Es que de hecho, Sofía, por eso, a ver, por eso yo les decía la otra vez que ustedes tienen que manejar ciertos reglamentos. Porque ahora, y aquí no es que me quieran, a lo mejor nos vamos a salir un poco del contenido que es propio del curso, pero, por ejemplo, lo que dice su compañera Sofía es muy cierto. Nosotros preparamos los instrumentos de evaluación para un solo estilo de aprendizaje y las clases. ¿Cuál es el punto? Que actualmente se asume que el hombre o las personas tienen diversidad de formas de aprender. Y actualmente el decreto de evaluación 67, que es el que rige a todos los establecimientos del país, nos exige hacer instrumentos que recojan esa diversidad. ¿Ya? Ojo con eso. Lo que supone mucho más trabajo para el profesor y quienes estamos en educación. Pero el decreto de evaluación 67 o el famoso decreto 67 que ustedes escucharon, facilita que los estudiantes puedan ser evaluados de diferentes maneras, considerando, entre otras cosas, su estilo de aprendizaje. ¿Ya? Ojo con eso. No sé si habían escuchado el decreto 67, chiquillas y chiquillos, por ahí. ¿No? ¿No les suena? Yo no lo había escuchado, profesora. El famoso decreto 67 fue el que provocó una polémica en la prensa porque decían que con el decreto 67 se había acabado la repitencia. No sé si ahora lo recuerdan mejor. Cuando dijeron, Sí, no, sí, se elimina. Dale nomás, dale nomás. sí escuché eso, que todos iban a pasar y nadie iba a quedar repitiendo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que eso no es tan así, po. Lo que pasa es que la repitencia se da. Lo que no se da es de forma automática, como cuando ustedes repetían, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros fuimos de las generaciones que si teníamos determinado promedio rojo, teníamos que tener tal promedio general. Si teníamos dos promedios rojos, teníamos que tener tal promedio general, si no era repitencia. ¿Se acuerdan? Eso ha cambiado, pero eso no quiere decir que los niños no repitan. Si hay evidencia sobrada y fundada en un colegio de que el estudiante no ha logrado los objetivos de aprendizaje, ese estudiante sí puede repetir. Pero hay que tener una evidencia enorme de que se citó al apoderado, de que hablaron con el estudiante, de que se le aplicaron pruebas especiales, por ejemplo. Si tras eso no funciona, se le podría dejar eventualmente repitiendo, para que ustedes más o menos sepan. No sé si hasta aquí vamos bien. Exacto, perdón. De hecho, Sofía, el decreto es tan exigente que si voy a dejar repetir a un estudiante, tienen que tomar la decisión la unidad técnica pedagógica, que es el ejemplo UTP, el profesor jefe y los profes que le hacen clases. ¿Por qué?
Porque dado que todos vemos la realidad de ese estudiante, podemos decidir si es que aprueba o no, o si es que tiene el objetivo desarrollado. ¿Ya? Chicas, ¿alguna duda con esto? No, profe. Ya, perfecto. ¿Y es un cacho en todo caso, Sofía, a final de año? A mí no, mira, Profe, a mí no me... Sí, dígame. igual gracias por aclarar, porque yo tampoco había entendido mucho eso de que no se repetía y ahora como usted aclara que sí se puede repetir, mientras sean ciertos factores que se den, uno como que todas las mamás estaban confiadas y no importa si pasa igual, decían. Es que en pandemia, por ejemplo, se instaló esa mala idea, porque evidentemente las flexibilidades del contexto lo hacían así, pero cuando se volvió a la presencialidad, esa flexibilidad igual se ha acabado. Ojo, por eso, por ejemplo, si a usted lo citan, a ver, y aquí se lo estoy dando desde la perspectiva docente netamente tal, si a usted lo citan del colegio porque el niño está con malas notas y usted no va, eso a la larga puede ser perjudicial si es que el chico está repitiendo, porque puede ser un antecedente que el colegio puede ocupar para decretar la repitencia. Lo mismo, por ejemplo, si el niño falta reiteradas veces y no hay una justificación de por medio, también se puede hacer. Ojo con eso. También es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, no es que no, que el niño va a pasar automáticamente, no. Va a depender si el colegio quiere hacerse problemas o no, ¿ya? Hay colegios que les da lo mismo y lo dejan repitiendo igual, otros que no, ¿ya? Pero es muy variado. Pero lo cierto es que el decreto sí permite la repitencia, bajo, como les decía, ciertas circunstancias que están vinculadas al hecho de que no hubo compromiso real de los papás por un lado y de que el niño no logra los objetivos de aprendizaje por otro. No sé si hasta ahí, chiquillas, vamos bien. No, no depende tanto del establecimiento. Depende más bien, Eva, del criterio que tenga el establecimiento y de las evidencias que tenga el establecimiento. Ojo, porque lo que el ministerio va a decir siempre es que si usted va a dejar repitiendo a un alumno, ¿qué evidencias tiene de que se toma esa decisión? ¿Por qué se toma? ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, no depende tanto del establecimiento. Sí depende del trabajo que se haya hecho con cada uno de los estudiantes que estaba en peligro de repitencia. ¿Ya? Ese es el asunto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Chicas, entonces, son las 7:59 y para no quedarme corta con un minuto, ¿ya? Prefiero darles al tiro la salida break hasta las 8:20 para que volvamos, ¿cierto?, a ver la segunda patita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Ya, perfecto. Entonces, a las 8:20 las veo aquí para la segunda parte. ¿Ya? Nos vemos. Nos vemos, profe.
ratito. Unos 40 minutos. Pues allá hay un, no sé, otra vez creo que llevas ahí, ¿no? A Sufredón, ¿no? Sí, ahí, ahí hay un cementerio y es azufre, así que no desprende olor también al animal. Ahí lo colocan, ¿no? Ahí lo colocan mejor. No es que estén móviles. Los músculos se van trabajando. Son movimientos involuntarios que llaman. Ya, ahí. Mueve, sigue, ¿no? Su músculo. Si a veces un cordero, cuando estás desviando, no sé si has visto, se mueve, ¿no? Su carne se está moviendo, sí, incluso cuando ya uno está La gallina. los mismos. A la Cuando gallina. uno ya la mata, sí, moviéndose, ¿no? Son que los músculos se van relajando. Pero la gallina es porque su corazón sigue. Voy a limpiar las Ya, he vuelto, chiquillas. Ahora sí. ¿Alcanzaron a tomarse un cafecito, alguna cosita, al menos? Yo tengo aquí mi bebida. Ya, qué bueno. Por lo menos a mí
me sirvió este pequeño break que tenemos. Ya. Chiquillas, antes de... No alcanzó. Pucha. ¿Qué le puedo decir, po? Pucha. Lo lamento. Lo siento, lo siento. Pucha. ¿Qué le puedo decir? Que no lo haya dicho antes. La verdad es que a veces me alcanza el tiempo. Créame que en la vida docente uno a veces no alcanza. Porque los niños van, que te van a preguntar. Les va a pasar a ustedes cuando trabajen en un colegio que los chicos habitualmente van a buscarnos al recreo. ¿Ya? Hay profes que no les contestarán al recreo porque están almorzando o están descansando. Hay otros que sí les contestamos en el recreo, pero el tema es que uno en el fondo pierde ese tiempo de descanso, ¿no? Porque los niños en general no saben diferenciar esas cosas, entonces es un tema. Oh, Sofía, pero ¿qué habrá hecho ese querubín, ese niño de Dios? ¿Qué maldad le habrá hecho la madre? Me pregunto yo. Bueno, como quien dice por ahí, si amerita castigo, hay que castigarlo nomás porque así es la vida. Y el derecho que tiene la madre, además. Conversamos en eso. Bien, entonces, de la parte de los recursos didácticos, sí que sí, Sofía. Muy difícil esa etapa. De los recursos didácticos, lo que usted tiene que entender y tiene que quedarle súper claro, chiquillas, para cerrar esta idea, es que los recursos didácticos no están para entretener a los estudiantes. Ojo con eso. Un recurso didáctico no reemplaza la labor del profesor. ¿Ya? Ojo con este gran detalle. El recurso didáctico es un complemento a la clase. ¿Ya? No puede reemplazar al profesor. Por eso, por ejemplo, lo que les decía adelante, es muy importante que ustedes entiendan de que si nosotros, ¿cierto? Estamos o nos corresponde hacer una clase, el centro de esa clase siempre van a ser los estudiantes, pero el otro punto importante somos nosotros. Y en un tercer lugar, los recursos didácticos, ¿cierto? Que nos sirven para complementar la clase. ¿Ya? Ojo con eso, ¿sí? Ahora, por lo mismo, los recursos didácticos, ¿cierto? Nos sirven para ilustrar los puntos difíciles. Cuando, por ejemplo, el profesor necesita o la profe necesita explicar una materia, puede a partir de, por ejemplo, utilizando imágenes como cuadros o esquemas, poder sintetizar esos elementos, cosa que al estudiante le salga mucho más fácil aprender. Luego, ¿cierto? Favorece los diferentes estilos de aprendizaje de los participantes. Por ejemplo, a través de imágenes y esquemas, por ejemplo, a partir de videos, ¿cierto? De grabaciones, etc. Y también nos sirve para que el tema sea más dinámico y agradable. Pero insisto, el recurso didáctico nunca va a reemplazar al profesor. Es un complemento a la labor del profesor dentro de la sala, ¿ya? Y además permite evaluar los conocimientos de los estudiantes en todos los momentos. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, es muy sencillo habitualmente utilizar un video cortito y hacerle preguntas a los chiquillos. Ahí verifico inmediatamente si entendieron o no. Ahora, quiero que hagan, y les voy a dar un par de minutos, quiero que respondan por ahí si que tienen un cuadernito o si no, que lo respondan en su computador la siguiente pregunta. Las voy a poner en una situación de aprendizaje propiamente tal. ¿Cómo le enseñarían a un niño pequeño los puntos cardinales? Utilicen al menos un recurso didáctico. Estoy hablando del niño pequeño para voy a dejarles ingresado en la edad. Vamos a suponer que este niño que le van a enseñar tiene 5 años.
Quiero, chiquillas y chiquillos, voy a darles 5 minutos para que puedan contestar esta pregunta. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo le enseñarían a un niño pequeño de 5 años, ¿cierto? Los puntos cardinales. Quiero que lo expliquen brevemente y utilicen al menos un recurso didáctico, porque vamos a jugar, vamos a desarrollar rápidamente la pregunta y a diferencia de otras veces, voy a preguntarle al azar a ver quién me puede contestar la pregunta. Así que a partir de ahora, miren, para que vean que esto es un tema serio, voy a poner, ay, no se ve muy bien, pero voy a poner mi cronómetro y tienen 5 minutos para contestar esta pregunta. A partir de ahora, vamos. Yo me voy a silenciar, pero si tienen dudas pueden preguntar. Ya, Daniela, no se preocupe, no hay problema. No me complica, así que tranquilo. Vayan dejando su respuesta si quieren en el chat, pero voy a preguntarle a cualquiera. Así que, ojo ahí. Llevamos 3 minutos. Ya. Les quedan 1 minuto y 45, así que atenti, espero sus respuestas. Tan interesantes las respuestas, me gustan.
1 minuto. Treinta segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Terminamos. Ya. A ver, veamos la respuesta que tenemos aquí. A ver, vamos a ver toda su creatividad. Ya. Tenemos. La pregunta era cómo enseñarle a un niño de 5 años los puntos cardinales. Primera respuesta de Rumina. Con imágenes de monitos animados conocidos y una canción. ¿Ya? ¿Cómo cuál, Rumina? ¿Cuál podría ser esa canción? Por ejemplo. Te doy al tiro la palabra, Lourdes. Espérame un momento. Ah, inventada por ti. Ah, ya, ya, perfecto. Ya, ya, me parece creatividad pura. Bien, ya. Después tenemos aquí Daniela Pérez. Según yo, podría ser mediante un video demostrativo y didáctico con mucho color y el dibujo de los puntos cardinales. En este mismo video presentar a una persona, en este caso la misma que está realizando el video, y que se coloque con los brazos abiertos o brazos en cruz, indicando con el brazo derecho por donde sale el sol. Me gusta. Creatividad pura y el recurso didáctico ahí en la persona del video, ¿cierto? Y el video mismo. Así que, bien. Con libro para pintar y usando el sol como ejemplo desde el momento que sale y cuando entra. Bien, ahí también cumple el criterio porque usa un recurso didáctico. Bien, Carmen Gloria. Kiomara dice, con una cruz de palos de lados, con figuras que representan los puntos cardinales. Me gusta. También un recurso didáctico, los palitos de lado. Elvira dice por aquí, elementos de madera y visuales. ¿Cómo cuáles, Elvira? Para saber. ¿Cómo cuáles serían? Buenas tardes. Visuales Hola. sería como videos mostrando cuando va asomándose el sol, ¿Ya? cosas así. Y la maderita es lo mismo que la compañera, haría una cruz para que ellos se orienten dónde está el sol, dónde se esconde, cosas. Excelente. Buena. Muchas gracias, Elvira. Hasta el momento, chiquillos, van como avión. Siguieron bien la pregunta. En el kinder se usó pictogramas. Por ejemplo, se sacó foto a la sala para orientar a los niños. El baño estaba en el sur, la mesa del profesor en el norte y así. Esa es muy buena idea. Los niños se orientan mucho mejor así, con cosas que sean concretas. Bien, Sofía. Buen trabajo. Y de hecho, Kiomara complementa aquí con el sol, la cordillera del océano. Bien. Eva, cuénteme. Ah, y estaba Lourdes también. Eva, cuénteme. Cuénteme todo. Hola, profe, no alcancé Hola. a ver la pregunta porque estaba con mi bebé, pero yo le enseñaría con el tema del sol. Ellos igual se orientan bastante y entienden bastante, aunque sean chiquititos, con el asunto del sol. Yo creo que eso más que nada, el sol, jueguitos de monitos, eh, eso, eso. Yo voy más para el tema del sol. Perfecto. Y de hecho, el sol es un supuesto de orientación psicológico bien Sí. fuerte, así que bien, muy, muy bien. Uy, Banco Avión, chiquilla, me gusta. Lourdes, usted iba a decir algo antes de leer la respuesta de Gabriela. No sé si te iba a decir algo. ¿No? ¿Sí?
Gabriela, a ver, dice, con un juego como Simón dice y lugares referenciales. Simón dice vaya al norte o al sur. Me gusta. Y a los niños además les gusta jugar con eso. Sí, me gusta también. Chiquillas, me gusta la creatividad que están teniendo. No me cabe duda que van a tener harta creatividad si les toca usar recursos didácticos. Así que, dedito arriba para ustedes. Eva, no sé si va a decir algo más a usted, porque le quiero la manito arriba. No, profe, se me quedó la manita arriba. Ah, ya, ya, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, ya. La parte final de la sesión de ahora, espérame un momentito, ahí sí, tiene que ver con los métodos de lectoescritura y la parte matemática, que los vamos a explicar para ir revisando, ¿ya? Entonces, nosotras, chiquillas, si bien tenemos diferentes asignaturas, el trabajo que ustedes van a desarrollar si que les toca en aula va a ser habitualmente con los cursos más pequeños, ¿ya? Con los chiquititos. Y cuando son ciertos chiquititos, habitualmente el énfasis está en la lectoescritura, es decir, que aprendan a leer y a escribir, y está en la parte matemática, es decir, que aprendan al menos las 4 operaciones matemáticas principales. ¿Cuáles son las 4 operaciones? ¿Cuáles son las 4 operaciones matemáticas? ¿Cuáles son las 4 operaciones matemáticas básicas? Sumar, Sumar, multiplicar, dividir. Suma, resta, multiplicación y división. multiplicación y división, ¿cierto? Al menos que los niños sean capaces de hacer esas 4 operaciones básicas. Por lo tanto, el lectoescritura es complejo. ¿Por qué razón? Porque si bien los niños pueden aprender matemáticas, chiquilla, la lectoescritura es todavía más importante. Porque si un estudiante no entiende lo que lee, y esto es bien, bien relevante, si un estudiante no entiende lo que lee, no va a entender nada, ni en lenguaje, ni en matemática, ni en ciencias naturales, ni en historia, ni en inglés. ¿Por qué? Porque para poder resolver, por ejemplo, problemas matemáticos, yo necesito, ¿cierto?, entender lo que me están preguntando, po. Y para eso, la habilidad que tengo que tener es comprender. Y eso no lo puedo desarrollar si es que no practico también lectura y escritura. Por eso, cuando hablamos de lectura y escritura, tenemos algunos métodos existentes que son importantes. Método alfabético, por ejemplo, ¿cierto? Que generalmente, claro, es que de hecho, Romina, por eso lo digo, es muy importante en los niños reforzar la comprensión, porque si no comprende lo que lee, le va a ir mal en todas las asignaturas, chiquillas. ¿Ya? Ojo, los chicos que tienen, por ejemplo, necesidades educativas especiales sufren mucho con las pruebas, porque su capacidad a veces de comprender rápidamente las cosas se complica, y eso hace que su rendimiento se vea disminuido. Por eso les explicaba antes que los instrumentos de evaluación en ese aspecto no siempre responden a la diversidad. Entonces, volviendo al tema de la lectoescritura, hay 2 tipos de métodos que se usan. Algunos utilizan el partir enseñando las vocales y las consonantes, ¿ya? De hecho, sí, los chicos con necesidades educativas especiales son sumamente concretos. Y ustedes tienen que ser súper claros y secuenciados para darle las instrucciones, porque si no el niño se vuelve, digamos, se dispersa totalmente. Ahora, el método alfabético entonces habla de que se parte enseñando las vocales y las consonantes, ¿ya? De tal manera que el niño puede hacer esta primera diferenciación y habitualmente se complementa con el método fonémico, es decir, cómo suena cada una de las letras que componen nuestro abecedario. Por eso, por ejemplo, ¿cierto? La M, la L, por ejemplo, que los niños chicos, ¿cierto? Ustedes han visto, los hacen repetir. Lo mismo cuando hacen caligrafía, por ejemplo, les ponen pa, pe, pi, po, pu. De hecho, nosotros fuimos de esa generación. ¿Se acuerdan ustedes? Que nosotros teníamos cuadernos de caligrafía y escribíamos todo el rato. Nos hacían escribir en kinder, por ejemplo, o en primero básico, las letras. Entonces,
Habitualmente estos dos métodos, alfabético y fonético, son parte de la enseñanza para la lectoescritura. ¿Ya? Es más, el gobierno está muy, muy preocupado de esto. Y habitualmente, chiquillas, en los cursos más chicos se hacen desde velocidad lectora y calidad lectora. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A que se les mide a los niños cómo leen y cuánto pueden leer por minuto. ¿Ya? Eso se hace. Incluso en el colegio donde yo trabajo, lo hicieron el año pasado los cursos grandes. ¿Ya? Se usaba muchísimo el silabario. De hecho, el método mate es uno de los que se usa más para aprender a leer y es uno de los más prestigiados, de hecho. Ahora, una vez que yo practico, ¿cierto? La parte de fonemas y las letras, digamos, vocales y consonantes, puedo empezar a hacer que el estudiante lea silábicamente cuando dice mi, ma, me, mi, ma. Es decir, que el niño vaya armando frases a partir de las sílabas que tiene cada una de las palabras. ¿Ya? Que eso se hace también mucho en los niños pequeños. Ahora, cuando ya logramos que el niño pueda unir al menos algunas palabras, es que se pasa a métodos más sofisticados. Por ejemplo, ¿cierto? El método global, que sirve para que el estudiante vaya entendiendo qué es lo que significa la palabra. ¿Ya? Es decir, ¿qué se hace aquí? Por ejemplo, se escribe una frase y el estudiante va a ir asociando cada una de las palabras con algún tipo de significado que la profe o el profesor le vaya dando. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, el árbol estaba estaba al lado de la casa. Ahí, ¿qué es lo que se hace? ¿Cierto? Que el estudiante vaya entendiendo lo que significa él, lo que significa árbol, lo que significa casa, por ejemplo. ¿No? Y algunos otros que son, digamos, los métodos más actuales, que es el método palabra generadora, que a partir de una palabra, ¿ya? Que se explica, esa palabra se va explicando primero lo que significa, cómo se pronuncia y cómo se divide en sílabas. A partir del estudio de esa palabra se va generando conocimiento en los estudiantes. Ahora, ¿cuál de los métodos es más efectivo? Va a depender del ritmo de los chiquillos. Pero en general, todos estos métodos se usan cuando los niños están aprendiendo a leer y escribir. ¿No? Chiquillas, ¿dudas hasta acá? No, profe. Perfecto. Entonces, ojo, vamos a hacer un ejercicio que es más breve, solamente va a durar un par de minutos, pero quiero que respondan una pequeña pregunta. Y si es que se acuerdan, va a depender de su memoria si es que están más o menos fresquitos o no. Pero ustedes, ¿de qué forma aprendieron a leer? Yo con el silabario. Ya. Por ejemplo, ¿cierto? Si le varía una forma. Quiero que en los próximos 3 minutos escriban en el chat cómo aprendieron a leer. A partir de ahora. Corre ¿Cómo tiempo. aprendimos nosotros o cómo aprenden No. ahora los niños? Como ustedes aprendieron a leer. Ah, ya. Llevan casi un minuto. Atenti. Ya, no importa que no se acuerden, sí.
quería apelar a su recuerdo emotivo nomás. Profesora, ¿Sí? disculpe, soy Eva, estoy muerta la risa con su pregunta. ¿Por qué? Muerta la risa, porque, bueno, yo sé que mis compañeras igual van a decir lo mismo y se van a reír. Porque me acuerdo que antes, bueno, yo tengo ya más de 40, me acuerdo que era con el silabario y tienes que aprender. Y si no levantaba la cabeza, el palmetazo me llovía. No fue la Eso única. estoy muerta de la risa estoy. Es que quería apelar a su forma emotiva, porque ustedes tienen una manera de aprender que es totalmente diferente a los estudiantes de hoy. Seamos Totalmente. honestos. Profesora, yo Dígame, te mira, dígame. Reyes, yo tengo Dígame, Elvira. en lo que bueno, lo que he aprendido en el colegio, que ahora no es el mismo método que antiguamente, porque yo a mi hija traté de enseñarle con el silabario y la profesora dijo que no, porque ahora era otro método que el antiguo. Porque antes Y uno le enseñaba pa, pe, pi, po, pu, ahora no, es ma, me, que claro, suena la letra. o sea, es fonémico. Es fonémico. El que Sí, usan más que nada es fonémico. Claro. sí. Es que, es que de hecho, por eso quería llevarlas a esa reflexión. Porque si ustedes se fijan, la manera en la que nosotros aprendimos no tiene nada que ver con la que están aprendiendo los chiquillos ahora. Pero ojo, ahí yo discrepo un poco con mi colega, porque los métodos antiguos no hay que desecharlos. Que sean antiguos no quiere decir que no funcionen. Ojo. Es como decir, chiquillas, que el conductismo, que ya de hecho hablaremos de eso en la clase de mañana, es como decir que a los niños no se les puede poner normas ahora porque el conductismo no funciona. Falso, falso. Yo creo que si ustedes tienen un niño pequeño o tienen un nieto, deberían intentar aprender y enseñarle con el silabario. Puede que el niño aprenda igual. Ojo, Mi, profe, mi ¿sí? hija tiene 6, o sea, cumplió el año pasado 6 y en primero básico yo le enseñé en marzo al tiro cuando entró a clase con el silabario y en una semana ya estaba leyendo. ¿Ven? Ojo. Ahí yo, como les digo, tengo mi discrepancia con la colega porque yo creo que los métodos antiguos, lo peor que uno puede hacer es desecharlos. Es Después en el colegio le empezaron a enseñar con el método nuevo, con una caja de letras que le hizo hacer la profesora. Una que, caja de lectura, esa caja de letras que está el abecedario completo con hartas letras. Y ahí exacto. después le enseñó ya con eso, con ese sistema nuevo, pero yo ya le había enseñado con el silabario. Claro, y para los niños no es confusión porque ellos van entendiendo. Cuando empiezan a poner atención, empiezan a armar las palabras nomás. Incluso se les facilita porque complementan los dos métodos en el fondo. Entonces, ojo, no lo descarten. Yo ahí, como les digo, si tienen algún nieto que le quieren enseñar a leer, inténtenlo. Porque a veces lo antiguo no quiere decir que sea malo. Ojo ahí. Es diferente solamente. Ahora, la mayoría de ustedes coincide con el silabario y con todas las anécdotas que había, ¿cierto? Con chancacazo incluido o palmetazo si es que no se ponían, no se concentraban. Ahí, por ejemplo, Daniel habla de que iba de oyente. Y es que escuchando, eso también es una forma de aprender. Por ejemplo, también escuchando, ¿cierto? Con el silabario. Pero la mayoría de ustedes usó el silabario, haciendo copias también. Pero la mayoría de nosotros de hecho, aprendimos con silabario. Ahora, yo la verdad es que no, lo único que no soy partidaria es el tema del chancacazo, porque en realidad la letra con sangre entra le generó bastante distancia a muchos niños. De hecho, Caligraphics también está presente, ¿sí? Y también, de hecho, bueno, aquí, por ejemplo, su compañera por interno me dice que también le siguió con el silabario. Entonces, es muy variada, chiquilla, la gama de recursos. Es muy, muy variada la gama de recursos para aprender. El tema es que no los desechen. Mi consejo, no desecharlos, porque los niños van a aprender igual. Ojo ahí. Margarita, cuénteme. Que quería contar mi experiencia, Dale que lo nomás. puse en el chat igual, que mi mamá nos enseñó a leer a mis hermanos y a mí a los 5 años. Y entramos a primero leyendo. Y con mis dos hijas mayores yo hice lo mismo y entraron a primero leyendo. Pero con el tercero, con Martín, él no pudo. Y no me resultó. Y en segundo básico, cuando pasó a segundo, todavía no sabía leer y la profesora lo dejó repitiendo. Y sí, lo dejó repitiendo por no saber leer.
Yo acepté que lo hicieran porque sentía que la profesora no era la más idónea para enseñar, no lograba buscar la técnica con él y con varios niños más que dejó repitiendo. Cuando cambió de profesora, y con la que estuvo hasta octavo en la básica, excelente. Él en 2 meses ya sabía leer. Entonces me di cuenta que iba mucho en cómo la profesora le enseñaba. Exacto. Y mi hijo tiene una lectura, pero espectacular, lee muy bien. Hasta el día de hoy, que ya ahora está ya en segundo medio. Es que de hecho, Margarita, lo que usted dice es muy importante. Y volvemos al elemento central que hemos hablado en esta clase. Los materiales didácticos, chiquillas, son muy importantes, pero también la otra parte relevante es el accionar del profesor, sobre todo en una materia tan sensible como aprender a leer. Si ustedes me preguntan a mí, como profe de media, a mí me gustaría una barbaridad enseñarle ahora a leer a un niño de primero medio, de primer básico. ¿Por qué? Porque en realidad hay que tener muchísima paciencia para enseñarle. Pero las colegas que están actualmente en primero básico tienen esa variedad de recursos. Probablemente yo podría, y en algún futuro no tan lejano, le voy a enseñar a mi sobrino a leer, y probablemente lo voy a hacer igual que usted, voy a tomar el silabario. Pero para enseñar a leer hay que tener la habilidad y sobre todo hay que tener paciencia, porque los ritmos de los niños son diferentes. Entonces, Profe, ojo, dígame. yo, ¿sabe de lo que me he fijado harto ahora en este último tiempo que me he percatado? Pues tengo una de 7 y una de 5 que tiene que ver mucho igual el tema de la edad. Por ejemplo, antes uno entraba, si yo por ejemplo estaba en febrero de cumpleaños, entonces yo entré, pero mi hija está el 15 de abril, entonces ella entró un año más tarde por el hecho de que el corte es del 31 de marzo para entrar a primero básico o a prekinder, al curso que sea, el 31. Entonces, si tu hijo está el 2 o el 3 de abril, se te retrasa un año completo al tiro. Y eso a mí, en lo personal, yo lo encuentro muy bueno, porque favorece mucho al desarrollo y la madurez del niño, porque en el caso de mi hija era una esponja, entonces ella con el año que llevaba, digamos, en los meses, porque no alcanzaba a ser un año de diferencia con sus otros compañeros, su nivel de aprendizaje y de interés era mucho mayor que el de los niños que estaban justo en la edad. Entonces, yo eso creo que uno de los aciertos que tuvo el ministerio con hacer el corte de la edad, no otros Perfecto. desaciertos que ha tenido más después, pero al menos eso yo lo encontré muy bueno porque habla mucho de la madurez. Y el niño cuando ya es más grande, el aprender para él es como algo vital. Por ejemplo, ellos quieren saber lo que dice ahí, entonces ellos se motivan a aprender. Y Exacto. eso le da como, lo más importante es que el niño quiera, porque la profesora se puede desgastar si el niño no tiene interés, que quiere ir a puro jugar. Entonces, yo al menos creo que eso tiene que ver mucho cuando el niño aprende a leer y a escribir y a sumar y a todo lo que se aprende en primero básico. Exacto. Esa es No, mi y opinión. tienes toda la razón. No, y tiene toda la razón porque, ojo, una de las causas también de que no haya aprendizaje es la inmadurez escolar. Hay niños que si bien pueden tener 5 o 6 años, madurativamente no están listos. Y eso es un desafío que la escuela tiene que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque el nivel de operaciones cognitivas de un estudiante que está maduro a su edad o que tiene las funciones desarrolladas a su edad hace la diferencia al momento de aprender. Por lo tanto, Gabriela, estoy absolutamente de acuerdo y ese fue uno de los aciertos que tuvo el ministerio. Y se ha notado porque, en el fondo, se da, de hecho, que los niños logran ciertas habilidades a la edad. Por lo tanto, es adecuado el corte. El tema es que cuando un niño no está maduro a la edad que realmente tiene, puede ser una causal, por ejemplo, de reprobación. Es decir, me explico que si a lo mejor el niño no aprende a leer, también puede ser por un tema de maduración cognitiva o maduración cerebral. Ese es el asunto. Ojo con eso. Ahora, vamos a dejar introducir este último tema, perdón, para retomarlo con más fuerza en la clase mañana y cerrar, ¿cierto?, estas clases con el tema de la orientación en matemáticas. Matemáticas, chiquillas, es la otra área que es fundamental. Nosotros necesitamos entender que mientras lenguaje estimula la comprensión, matemática apela a la lógica. Y la lógica también permite comprender lo que me están preguntando. De hecho, matemática, entre una de sus grandes habilidades, tiene la llamada resolución de problemas.
Y aunque ustedes no lo crean, la resolución de problemas también se complementa con la comprensión, porque en el fondo, si yo no entiendo el problema que me están planteando, no voy a poder responderlo y no voy a poder tampoco solucionarlo. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, hay muchas formas de aprender. ¿Ya? Mañana vamos a hablar del método Copici, por ejemplo. Vamos a hablar de los casilleros. E incluso vamos a darnos la vuelta con el abaco, que ahí mañana les voy a dar otra pregunta emotiva para que puedan recordar. Pero, chiquillas, por hoy vamos a llegar hasta acá. ¿Hay alguna duda de esto? ¿O sobre esto? No, profe, de mi ¿No? parte no. Perfecto. Chiquillas, voy a habilitar entonces la evaluación a las 10 de la noche, pero antes que se vayan, como siempre, ¿cierto? Voy a pasar la lista. Espérenme un momento. Voy a abrir el tiro de la lista para que la pasemos y la dejemos aquí. Profe, entonces en la prueba va a salir todo el módulo 8. Va a estar con más énfasis 6 y 7. Por lo tanto, si quieren esperar a dar la prueba esta mañana, también pueden hacerlo. Ya, por si quedaron algunas dudas con el 8, me refiero. Entonces, pero va a estar con más énfasis el 6 y el 7, que son los dos módulos que hemos ya visto. ¿Sí? Entonces, no sé si ahí contesto la pregunta. Sí, profe. Entonces voy a poner la asistencia para que quedemos aquí. Ok, espérenme un momento. Listo. Entonces voy a editar aquí. Aquí. Ya. Entonces, Guiomar Aguilera. Presente, señorita. Perfecto. Lourdes Antonio. Ah, sí, ahí está. Ahí la vi. Presente, profesora. Ahí la vi. Alcancé a justo a verla. Claudia Augier. Ahí también la vi. Camila Vilés. Camila. Ah, ya. Ya, Camila, no se preocupe. Ahí la alcancé a mirar justo. María Cárdenas. Presente, profe. Gracias. Romina Cisternas. Presente, profe. Maravilloso. Margarita Cortés. Margarita Cortés, yo sé que estaba aquí. Delante. Ah, ahí está. Ahí la vi también. Ya. Gabriela Escobar. Gabriela Escobar. Presente. Ahí está. Sí, Claudia. De hecho, la voy a subir en terminada la clase. Voy a esperar que baje y la voy a cargar. ¿Ya? Que a veces puede que se demore un par de horas, pero no más allá que eso. Eva Fuentes. Presente, profe. Maravilloso. Leonardo Hidalgo. Ya, aviso por interno. Carmen Ormazábal. Presente, profe. Perfecto. Patricia Martínez. Patricia Martínez. No está. Ya. Danitza Maturana. Danitza Maturana. Perfecto. María Muñoz. Presente, profesora. Perfecto. María Navarrete. María Navarrete. Ya, ahora veo para acá tampoco. ¿O sí? A ver. Ah, sí, ahí está. Ahí la vi. Ya. Luisa Ojeda. Luisa Ojeda. Presente, profe. Súper. Justo a tiempo. Ya. Gisela Padilla. Presente, profe. Perfecto. Sofía Parra. Presente, profesora. Gracias, gracias. Daniela Pérez. Ahí está Daniela. Ahí la vi. Ahí la vi, Daniela, justo a tiempo. Jennifer Pino. Presente, profesora. Súper. Ya. Tatiana Ramírez. Presente.
Súper. Elvira Reyes. Presente, profesora. Perfecto. Marjorie Rojas. Presente. Ahí está. Vamos, ok. María Saldívar. Presente. Y nos quedan las últimas dos personitas y estamos. Denme un segundo. Ya. Valesca Tirapegui Presente, profesora. y Susana Vázquez. Presente, profesora. Perfecto. Chiquillas, un gusto haberlas visto nuevamente. Sí, de hecho la prueba va a quedar hoy día habilitada a las 10 y hasta mañana a las 10. Por eso les decía que si tenían algunas dudas, mañana van a tener el tiempo de poder terminar de resolverla. Así que, Profesora, yo dígame, tengo una duda. Soy pregúntame nomás. Eva. Lo que pasa es que yo no rendí la prueba número 2, Ya. Qué buena como pregunta que delante me le hizo. expliqué. Pero el tema es que si yo no rendí la número 2, entonces para mí no va a estar abierta esta que va a abrir ahora usted, po, la número 3. Sí, po, va a estar abierta, porque lo que me explicaron, Ah, puede ya. salir nomás, Romina. Para los que nos dieron la prueba 2, me dijeron que en Sí. el caso de estar justificada la rendición de, o sea, la inasistencia, digamos, a las dos evaluaciones, la nota que les tengo que asignar automáticamente son 4, porque no hay un tercer intento. Eso dice la pregunta delante por Ah, interno. Por lo tanto, supo entonces en voy el a tener caso, un 4. va a tener un 4. Y estudiantes Ya. que no estén justificados son los que se coloca la nota mínima. ¿Ya? Así Sí, que profe, acepto. le va a bajar un poco la nota, pero eso es lo que va a tener. ¿Ya? Y la voy a tener que ingresar manualmente. Así que se le va a habilitar de todas maneras. Ya, gracias, profesora. Y De nada. disculpe que, pero tengo una chiquitita de casi 2 años y que me requiere mucho, así que No, sí la tengo que estar entiendo. aquí en clase y mirándola. No, sí la entiendo porque mi hermana está igual con mi sobrino, así que la entiendo totalmente. Gracias, gracias. No, de nada. Daniela, lo mismo en el caso suyo. Así que con eso es lo que me explicaron delante. Ya en el intertanto, hice la consulta y me lo explicaron. ¿Ya? Así que solo les debería la respuesta respecto a las prácticas, pero esa yo creo que la voy a tener mañana. ¿Ya? Chicos, chicas, que descansen, que tengan una muy buena noche. Nos vemos mañana para nuestra última clase con el dolor de mi corazón. Pero que les vaya bonito y que tengan un buen resto de día. Y mañana también que les vaya bien. No, Chao. profesora, que descanse. Igualmente, que estén muy Chao, bien. profe, Chao, muchas chao. gracias, que descanse. Igualmente, que estén bien. Chao, chao.